Bueno, en esta mañana el Señor me ha preparado un mensaje, me ha administrado un mensaje en el cual quiero anunciarles. Y es que por medio, hermanos, de lo que está aconteciendo en la tierra, por medio de este virus, este COVID-19 que se ha levantado, hermanos, tengo que decirles que globalmente el mundo, hermanos míos, ha sido llevado a un caos por causa de todo esto, porque un pequeño virus ha hecho temblar a la humanidad. ¿Y por qué digo pequeño? Porque ante Dios no hay nada grande. El Señor es el soberano, el Señor es el sublime y tiene el control de todas las cosas. Por lo cual, por medio de esta experiencia y la Escritura, vamos a poder relatar algo que el Señor depositó en mi corazón. Para ello voy a hacer una oración para que el Señor prepare, hermanos míos, mi vida y que ponga oídos prestos a los que oyen este mensaje en el nombre del Señor. Padre amado y príncipe de paz, vengo delante de tu gracia, reconociendo, Señor Jesús, que solo tú eres digno de alabanza, de gloria y de pleitesía. Solo tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti. En esta mañana, Señor, te presento, Espíritu Santo, mi vida, para que tu palabra sea predicada, Señor, y que pongas oídos prestos en aquellos que escuchan tu palabra, Señor. Y no solamente oídos prestos, sino también, Señor Jesús, pasos para caminar y practicar conforme, Señor, a lo que está escrito en tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos míos, antes de comenzar, vamos a leer la Escritura. Está todo presentado delante del Señor y decirles que por medio de esta experiencia el Señor me ha hablado y el título se titula El virus ignorado. Hay un virus ignorado en la tierra y vamos a ver a la luz de la palabra lo que verdaderamente tiene importancia en este tiempo. Para ello vamos a ir al libro de Génesis, el Bereshit, el principio, donde es una escritura muy leída, pero que el Señor de aquí me ha dado luz para poder anunciar lo que el Señor antes me habló. En el capítulo 1 de Génesis, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Impresionante, hermanos. Cuando la palabra, la Escritura, la sola Escritura, se lee la Escritura, verdaderamente podemos, hermanos, discernir por medio de la palabra esta gran verdad. Desde el principio el Señor ha mostrado su verdad. Desde el principio el Señor ha querido, a su voluntad ha hecho que un pueblo sea santificado por medio de lo escrito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo primero que me muestra esto, hermanos míos, es que la creación habla de que hay un Dios creador y que el mundo no tiene excusa delante de él. Globalmente las naciones, por causa de la creación, los cielos cuentan su gloria. No hay hombre en la tierra que tenga excusa delante del Señor, por cuanto la propia naturaleza habla de que hay un Dios creador. Por lo cual, hombre que me escuchas, eres inexcusable delante del Señor, porque la propia creación habla de que hay un Dios que vive por los siglos de los siglos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Impresionante. Y dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y quiero pararme aquí, hermanos. Desordenada. El Señor me vino hablando y me dijo, ¿cómo ha vivido el mundo, cómo ha vivido verdaderamente, hermanos, la tierra durante este siglo? ¿Cómo ha vivido el hombre en la tierra? Desordenadamente, ofendiendo al Señor, continuamente transgrediendo la ley del Señor. Y esto ha llevado, hermanos míos, a un caos. Ha llevado, hermanos, a depravar la mente del hombre en la tierra. Ha llevado, hermanos, a que haya una separación por cuanto está escrito en la palabra. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria del Señor.
La única forma de poder llegar al Señor es por medio, hermanos, del sacrificio vicario de Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero este mundo, hermanos, necio, sordo a la voz del Señor, tiene la conciencia cauterizada por causa de la negligencia del pecado y de su vanidad, de su ego. Por eso, hermanos, están añadiendo juicio para sí, porque están dando la espalda al Creador, están dando la espalda al dador de la vida. Este desorden ha provocado un caos. ¿Qué caos, hermanos míos? El caos del pecado, porque no hay mayor caos en la tierra que el virus ignorado, el pecado. Es más peligroso el pecado que el COVID-19. Pero el mundo, hermanos míos, ha quisto verdaderamente dar la espalda al Señor, porque han amado más las tinieblas que la luz. Han amado más, vuelvo a repetirlo, las tinieblas que la luz. Porque viven sus deleites, porque viven su vanidad y porque no han entendido que solo el que se sumerge en lo escrito, el que tiene sumisión y obediencia al Señor, es el que puede ser libre de su yo, es el que puede ser libre de su vanidad, en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, la tierra estaba desordenada. ¿Cómo estaba el gobierno? La política, hermanos, haciendo verdaderamente ellos, aprobando cosas vanas, aprobando cosas, hermanos, que es vanidad, que es egocentrismo, que es amor a sí mismo, idolatría, 1001 pecados, hermanos míos, que están verdaderamente estos hombres haciendo delante del Señor, y no tienen congoja por su muerte. Verdaderamente están necios, tienen la conciencia cauterizada y tiene verdaderamente oídos sordos a la voz del Señor. Pero no solamente, hermanos míos, voy a hablar del mundo, voy a hablar también de las llamadas iglesias en este tiempo. En este siglo corremos el tiempo más peligroso del evangelismo del siglo XXI, porque ha habido un evangelio superficial que han quisto adaptar la palabra a su cultura, a su gobierno, a su hacer, a su tradición, y todo esto ha creado, hermanos míos, confusión en las vidas, creyendo que nos han mostrado la verdad, pero muy lejos de la realidad. Solo la verdad está en lo escrito, no en tu cultura, ni en tu gobierno, ni en tu tradición. Solo lo escrito es la verdad. Estaba desordenada y estaba vacía. Hoy, hermanos míos, por desgracia lo digo, las iglesias estaban desordenadas, cantando cánticos, predicando, pero no obedeciendo. Y el Señor, está escrito en la palabra: hastiado estoy de vuestros holocaustos, me es abominación vuestros cultos. Está escrito en el libro de Isaías. Por eso, hermanos míos, el Señor no busca verdaderamente un local. Lo que el Señor busca es un templo donde more su espíritu y pueda separar a un pueblo de la mundanalidad. Porque la alabanza verdadera es la obediencia, no que tengas una buena voz. El Señor me hablaba en estos días y me decía una palabra: prefiero a un tartamudo limpio, santificado, separado, que a un elocuente leproso. Porque hoy elocuentes leprosos muchos, pero el Señor no busca la elocuencia, el Señor busca la pureza, el Señor busca la calidad. En el nombre de Jesús. Estaba desordenada, pero después del desorden que vino, hermanos míos, está escrito en la palabra: y la tierra estaba desordenada, y añade, y vacía. Desordenada y vacía. Porque todo desorden en la tierra provoca una vaciez espiritual. Dicho de paso, todo desorden en una familia provoca una vaciez espiritual. Todo desorden en una iglesia provoca una vaciez espiritual. Por eso el hombre, para verdaderamente ser satisfecho, lo que ha hecho es añadir vanidad, materialismo, egocentrismo, idolatría, pecados, vanidades. Todo esto ha ido añadiendo el hombre a la tierra. ¿Para qué? Para intentar ser lleno de algo que verdaderamente, hermanos, es necio, es caído, es pecaminoso, y que no pueden saciar su corazón porque no tienen congojas por su muerte. Sin embargo, hermanos, tengo que decir a la luz de la Escritura que todo desorden provoca una vacíez espiritual. Solo un pueblo lleno de su presencia, del espíritu, de la coinonía,
Solo un pueblo que intima con Dios puede ser lleno del Espíritu Santo y poder soportar verdaderamente, hermanos, la concupiscencia del pecado en este tiempo, que está reinando en el mundo, y no solo en el mundo, también dentro de las llamadas iglesias. Vaciez espiritual, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas estaban reinando. Pero dice, y el Espíritu de Dios se movía, porque cuando el Espíritu de Dios se mueve, las tinieblas huyen. Y dijo el Señor, hermanos míos, se movía sobre la faz de las aguas, y dijo, sea la luz, porque cuando Dios habla, cuando Dios administra, cuando Dios trae su gobierno por medio de lo escrito, con Él viene la luz del Evangelio, la luz de la verdad, la luz que liberta al hombre. Está escrito en la palabra, hermanos, y en el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, solo su palabra es luz, solo Cristo es luz. Y esto es verdaderamente a los que nos tenemos que aferrar los hijos del Señor, a la luz del Evangelio, a la verdad del Evangelio. Y vio Dios que la luz era buena, y dice la Biblia, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí, hermanos, me quiero parar y poder anunciar lo que el Señor me dijo. Separó, apartó, separó Dios la luz de las tinieblas. Porque hay una separación. Cuando Dios trabaja en un pueblo, lo separa. Y si Dios no ha hecho eso en ti, es que no hizo nada. Porque si hay un distintivo en la Escritura, es que el Señor separa de la mundanalidad, separa de la iniquidad. El fundamento de Dios es firme y tiene este sello. Está escrito en la palabra. El fundamento de Dios es firme y tiene este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese, sepárese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Ese es el fundamento, que la iglesia se separe, que las casas, las familias, los que le pertenecen se separe de la mundanalidad, del pecado, de la iniquidad, de la vanidad, de la vanagloria. Separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a Abraham y lo separó de su tierra y de su parentela. Y para poder trabajar en él tuvo que decirle, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. El Señor nos dice, sal de nuestra cultura, sal de nuestra tradición, sal de nuestro ego, sal del amor a la concupiscencia y la vanidad. Si no aborreces el pecado, no naciste de nuevo. No te separó el Señor. Solo los separados anunciarán la separación. Separó Dios la luz de las tinieblas. El virus ignorado, hermanos míos, es más peligroso el virus del pecado que el COVID-19. Hermanos, ¿dónde nació el virus del pecado? La desobediencia del hombre en la tierra. Cuando pecó el hombre en la tierra, en el capítulo 3 de Génesis, dice la Escritura, la desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Escuchen, versículo 3, pero del huerto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Impresionante, hermanos míos, seréis como Dios, porque Satanás ha quisto hacer del hombre un Dios. Vuelvo a repetirlo. Satanás ha quisto hacer del hombre un Dios. ¿Por qué? Porque haciendo del hombre un Dios, va a decidir por él mismo. Y la decisión del hombre es caos. La decisión del hombre, hermanos, es perdición. Solamente cuando Dios decide por nosotros, cuando nos esclavizamos a su decisión, a su voluntad, es cuando hay libertad en la tierra, en el corazón del hombre. Por eso Satanás, la tentación, ¿qué tentación tuvo Satanás?
cuando se rebeló contra el Señor, subiré y seré semejante al Altísimo. Quiso ser como Dios, y Él quiso hacer del hombre un Dios. ¿Para qué? Para que decida por Él mismo. Toda la decisión del hombre en la tierra fuera de la voluntad de Dios es un desorden, un caos, una vanidad, una perdición, juicio para sí. Seréis igual a Dios. Quiso hacer del hombre un Dios. Desde ahí, cuando vino el pecado y transgredieron, dice: cuando comieres de él ciertamente moriréis. A partir de la desobediencia, de la transgresión, hermanos, del mandamiento del Señor, ¿qué aconteció en la tierra? Muerte espiritual y muerte física. Muerte espiritual, separación de Dios, y muerte física. Luego, ¿qué es lo que está haciendo el COVID-19 en este tiempo? Está enfermando el cuerpo, hermanos. Es una enfermedad física. Pero la enfermedad del pecado, del virus ignorado, lo que está haciendo, hermanos míos, en el mundo, lo que está haciendo en la vanidad de los pecados del mundo, lo que está haciendo el pecado es separación del Señor. Porque lo que te separa del Señor es la iniquidad. Cuando transgredes, somos separados, hermanos. Y verdaderamente no podemos estar en coinonía. Separación, muerte espiritual. Es más, la palabra muerte significa separación. Murieron espiritualmente y después físicamente. Cuando comieres de él, ciertamente morirás. Y es que, hermanos míos, todo aquel que transgrede está verdaderamente muerto en el espíritu. Por eso, hermanos, tienen la conciencia cauterizada, porque pecan y no tienen verdaderamente conciencia. No tienen sensibilidad en cuanto al pecado. Pero quiero compartirles algo que el Señor me regaló, en el nombre del Señor. Contemplando, hermanos míos, todo esto que estaba aconteciendo, pude ver, por medios del virus que se había levantado el COVID-19, el Señor me administró de una forma poderosa. Y en esta mañana quiero anunciarles algo que el Señor me administró. Hermanos, he anunciado los decretos que ha anunciado el gobierno, la voz del gobierno, la política y todo lo que estamos viviendo. Y he anotado aquí algunas cosas que quiero anunciarles. Le he titulado la pandemia del pecado. Y dice así: el decreto del gobierno declaró una cosa: quedaros en casa. Lo que decretó el gobierno fue: quedaros en casa. Y me dijo el Señor: qué necedad la del hombre, qué vanagloria la del hombre, que obedece a la voz del gobierno por una enfermedad física, pero no obedece a la palabra del Señor para una enfermedad espiritual. Vuelvo a repetirlo: qué necedad la del hombre, que obedece al decreto del gobierno por una enfermedad física, pero no obedece a la voz de la Escritura, a la voz del Señor, por una enfermedad espiritual. Pero es muy sencillo, hermanos. Es que el que no oye la voz es que no es pueblo. Y esto, hermanos míos, se puede introducir también dentro de la llamada iglesia. Hemos obedecido a la voz del gobierno, pero dice: quédate en casa. ¿Saben por qué? Porque quedándonos en casa nos estamos privando de que nos contaminemos nosotros mismos y de que contaminemos al prójimo. Hermanos, quedándonos en la presencia, quedándonos en la comunión, quedándonos en la santidad, quedándonos en la Escritura, eso interpreta la casa del Señor. Quedándonos en la coinonía con el Señor y siendo obediente a la palabra, no solamente, hermanos míos, estamos privando de contaminarnos nosotros del virus del pecado, de la pandemia del pecado, que es más peligrosa que el COVID-19, no nos estamos solamente privando nosotros, sino que también estamos privando de que se contamine el prójimo. Hay que obedecer a la palabra del Señor. Obedeciendo su palabra es cuando verdaderamente, hermanos míos, vamos a tener comunión escritural con Él. Vamos a tener una cercanía al Eterno por medio de su llamado supremo. Alabado sea su nombre para siempre. Por eso, hermanos, quédate en casa, el primer decreto del gobierno. Y digo yo, hermanos míos, ¿cuántos están quedando en la comunión con el Señor? ¿Cuántos están obedeciendo a la Escritura para que no se contaminen del pecado, de la lepra del pecado? Quedaros en casa.
Me llamó la atención y el Señor me dijo: qué necedad la del hombre, que obedece para enfermedad física, pero no obedece para que sea enferma el alma. Y es más peligroso el pecado que el COVID-19, porque el COVID-19 puede enfermar el cuerpo, pero el pecado lo que hace es muerte espiritual, destitución eterna del Señor y juicio para sí, una condenación eterna en el infierno. Eso es lo que hace el pecado. Santo el que vive para siempre. No solamente decretó el gobierno quédate en casa, sino, hermanos míos, que también otro decreto para evitar el contagio. Lo que han hecho verdaderamente es poneros mascarillas y guantes y guardar la distancia del prójimo, aproximadamente 1 metro, para que verdaderamente tampoco seamos contaminados. Y me decía el Señor: cuando salimos puertas afuera a la calle, ¿verdaderamente estamos preparados para no contaminarnos? ¿Oramos en la casa? ¿Ayunamos en la casa? ¿Leemos la Escritura? ¿Obedecemos? ¿Cómo es posible que haya un pueblo que quiera obedecer al Señor si no doblega sus rodillas? Si no tiene comunión con el Señor, vive en su carnalidad, y cuando sale a la calle no se quiere contaminar. Imposible, ya estás contaminado. Solo por medio de lo escrito y la comunión es cuando nos guardamos. Y dice el decreto: guardar la distancia aproximadamente 1 metro. Y me dijo el Señor: ¿guardáis la distancia del mundo? ¿Estáis guardando la distancia de los que se hacen llamar incluso hijos del Señor, pero que no son hijos de Dios? Simplemente viven en tinieblas, porque ellos por la información se llaman hijos de Dios, pero no por la relación, porque son convencidos pero no convertidos. Guardemos la distancia de los tibios. Esto es lo que el Señor, por medio, hermanos míos, de lo que decretó el gobierno, me venía anunciando. Algo impresionante, pero que es una realidad y llevado al hecho, hermanos míos, del Evangelio. Hay que tener coinonía con el Señor para entender esta gran verdad, en el nombre del Señor. Por eso, hermanos, es tiempo de despertar. Es tiempo, hermanos, de leer la Escritura para que su palabra verdaderamente haga que en nosotros haya un corazón arrepentido. Solo el arrepentido de corazón cumplirá sus mandamientos. Solo el arrepentido de corazón hará que verdaderamente viva continuamente dependiendo del gobierno de Dios en la tierra. Por eso, hermanos, guardemos la distancia de los necios. Guardemos la distancia, porque no tienen congojas por su muerte, y logra con creces los antojos de su corazón. Pero dijo el salmista Asaf: hasta que entrando en tu presencia contemplé el fin de los impíos. El fin de los impíos es que pecan continuamente, hermanos, y pecando están añadiendo juicio para sí. Despertad en el nombre del Señor. Es tiempo de arrepentimiento. Hermanos, vamos a ir a la Escritura, un versículo que el Señor me anunció por medio de que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3:16. Un versículo mal interpretado dentro de las iglesias. Pero vamos a leer todo el contexto de la Escritura para entender verdaderamente lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué digo, hermanos, un versículo mal interpretado? Porque este versículo lo hemos leído añadiéndolo a todos, diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todos han levantado la mano, creyendo que van todos al cielo. Pero vamos a leer el contexto. ¿Quién es el que verdaderamente es pueblo del Señor? Juan 3:16. Alabado sea su nombre para siempre. Dice la palabra del Señor, hermanos míos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice en el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero dice en el 18, hermanos: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y escuchen, hermanos, impresionante. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Impresionante cómo la palabra es tan clara y tan nítida y viene hablando. Hemos hablado al principio que Dios separó la luz de las tinieblas. Las tinieblas interpreta, hermanos míos, el pecado, interpreta la necedad. La luz del Evangelio interpreta la santidad. Pero dice aquí, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora bien, podemos llamarnos pueblo del Señor cuando aún habitan tinieblas, cuando aún tenemos carnalidad, cuando aún guardamos en el corazón cosas mundanas. ¿Podemos llamarnos pueblos del Señor? Si no es así, hermanos míos, tengo que decirles, si aún amamos la carnalidad, si aún amamos las tinieblas, no somos pueblo del Señor, porque está escrito en la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Impresionante, la condenación es que la luz vino al mundo, y no tienen excusa delante de él. Es decir, por causa de que vino la luz, el mundo es condenado, porque no tienen excusa delante de la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Es decir, Jesucristo vino al mundo no solo para salvar, sino también para enjuiciar, sino también para condenar. Porque el mismo Cordero que vemos crucificado perdonando pecados es el mismo león de la tribu de Judá que juzgará las naciones. ¿Puedes verlo como bueno y como misericordioso? Puedes ver al Señor como Cordero perdonando pecados bueno, pero no puedes ver al Señor bueno como león de la tribu de Judá juzgando a las naciones. No puedes verle como bueno. Pues tengo que decirle que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo y esta es la condenación. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino para dar testimonio. La luz vino para dar verdaderamente, hermanos míos, convertimiento, arrepentimiento de pecado. ¿Para qué? Para que verdaderamente, hermanos, las tinieblas un día sean juzgadas. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Alabado sea su nombre. Solo a Él la gloria. Solo a Él la alabanza. Solo a Él la pleitesía. Santificado sea su nombre para siempre. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y la condenación es que la luz vino al mundo. Porque hermanos míos, tengo que decirles algo. Tengo una buena y una mala noticia. La luz vino al mundo, y dice la Biblia, y esta es la condenación. La palabra del Señor salva a los que se arrepienten de corazón, son regenerados por el Señor y obedecen a la Escritura. Salva, es salvación, pero también es juicio para aquel que ama las tinieblas, para aquel que ama la carnalidad. Es decir, la misma palabra que salva es la misma palabra que enjuicia. Y esta es la verdad del Evangelio. Esto lo que nos han estado ocultando durante años. Que Dios ha sido siempre, hermanos míos, bueno y que ha perdonado pecados. Sí, Dios es bueno y perdona pecados, y bendito sea su nombre para siempre. Pero no nos debemos de olvidar que Dios es justo juez. Es un justo juez que juzgará a las naciones con vara de hierro. La misma palabra que salva es la misma que enjuicia. Arrepintámonos de nuestros pecados, para que el Señor venga trayendo convertimiento en el alma. Alabó su nombre para siempre. Por eso, hermanos, la luz vino al mundo y esta fue la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hermanos, tengo que decirles que voy a leer unos versículos más de la palabra del Señor, para poder verdaderamente ver quién es nacido y quién no es nacido del Señor. Porque solo leyendo la Escritura nos daremos de cuenta quién es el que es pueblo y no es pueblo. Vamos a leer en el capítulo 8 de Romanos, versículo 5 al 14. Capítulo 8 de Romanos, versículo 5 al 14. Dice así la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esto es lo que dice la Escritura. Vamos a examinarnos por medio de lo que dice la Biblia.
por medio de lo que dice la verdad del Evangelio. Voy a volver a repetirlo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Impresionante, me impresiona. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Escuchen, porque el ocuparse de la carne es muerte. Hemos visto, hermanos míos, desde el principio de Génesis, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y sabes lo que me decía el Señor en estos días, hermanos? La paga del pecado es muerte. Y me decía, esto es radical. No es superficial, no es la paga del pecado, es una disciplina, no es la paga del pecado, es que no puedas cantar en un coro. No, hermanos míos, eso no dice la Biblia. La palabra dice, la paga del pecado es muerte, es tajante, es radical. La Biblia cuando habla es radical. La paga del pecado es muerte, separación espiritual del Señor, condenación eterna, juicio para sí. Eso es la paga del pecado, porque el pecado tiene una paga, hermanos. No es gratis, tiene una paga. La causa del pecado, hermanos míos, en la tierra está produciendo estragos. Y lo que más me llama la atención, en este último tiempo he podido contemplar que la llamada iglesia vive también bajo la concupiscencia del pecado. Y luego se llaman pueblo del Señor. Que Dios nos ampare. La paga del pecado es muerte. Alabado sea su nombre. Por eso dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hermanos, voy a mostrarles quién son los enemigos del Señor. La Escritura lo acaba de declarar. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, son enemistad, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse. Es impresionante. El versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Vamos a seguir leyendo la Escritura. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, en verdad el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hermanos, solo estoy leyendo para que veamos verdaderamente quién es el pueblo del Señor. El que vive en la carne no se le puede llamar pueblo del Señor. Y no estoy hablando de un tropiezo, y no estoy hablando de una debilidad, y no estoy hablando, hermanos míos, de debilidades. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una práctica, estoy hablando de una ofensa continua al Señor, de alguien que no ha nacido de nuevo, que no es pueblo de Dios, que es sordo a la voz del Señor, que vive tibiamente, que vive neciamente en su pecado. A esos estoy hablando. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Y dice, hermanos míos, en el versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. De nuevo, hermanos míos, muerte espiritual. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. He aquí la vida. Por causa de hacer morir las obras de la carne, viviréis. Por cuanto todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos del Señor. Impresionante, hermanos míos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos serán llamados hijos del Señor. La palabra del Señor es clara y concisa. La palabra del Señor, hermanos míos, estamos viendo como cuando la leemos está dando vida a nuestra alma, vida a nuestro espíritu, para poder contemplar esta gran verdad que estamos viendo en la tierra, la necedad del hombre. Porque viene dicho que nos sabemos guardar, hermanos míos, de la enfermedad física, pero no de la muerte espiritual. Porque
el mundo verdaderamente tiene la conciencia cauterizada. Si hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Pero si verdaderamente pecamos de continuo contra Dios, si ofendemos al Señor, esto va a provocar el caos espiritual que está ahora mismo reinando en medio del mundo. El príncipe de este siglo ha cegado el entendimiento. Hermanos míos, dice la palabra del Señor: alabado sea su nombre para siempre. En Tito, capítulo 2, versículo 14. Alabo su nombre santo. Dice la Biblia: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y aprendan también los nuestros el ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Aprendan. Hermanos, el pueblo del Señor viene acompañado de buenas obras. Así como el carnal tiene obras carnales y ofende a Dios, y está verdaderamente destituido de la gloria del Señor, también los justos en la tierra van acompañados de buenas obras. Porque lo que identifica a un pueblo que es del Señor son sus buenas obras, sus frutos. Está escrito en la palabra. Dice la Biblia que Cristo dijo así: por sus frutos los conoceréis. Por eso el Señor vino anunciando el Evangelio de una forma, hermanos míos, espectacular cuando vino a la tierra. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, de la doctrina de los fariseos, porque tienen religión, pero no tienen verdaderamente relación. Así ha vivido, hermanos, el evangelismo del siglo XXI, con una religión sin vida, con una religión vana, pero que verdaderamente no se han encontrado con el Señor, no han sido regenerados por Dios. Santificado sea su nombre para siempre. Por eso, hermanos míos, hay que poner la palabra del Señor por obra y hacer las buenas obras. Está escrito en su palabra: la voluntad del Señor es vuestra santificación. Y todo aquel que es santificado es preparado para toda buena obra en la tierra. ¿Y cuál es la obra del Señor? La obra del Señor, hermanos míos, es apartarse de la mundanalidad, amar la palabra, amar la santidad, aborrecer el pecado y amar a nuestros hermanos fraternalmente y tener coinonía unos con otros, orar unos por los otros, perdonar al que te ofendió, poner la mejilla a aquel que verdaderamente te golpeó en la otra mejilla. Esto es el Evangelio. Este es el Evangelio, la verdad del Evangelio. Así que hay que anunciarlo por doquier y decir: ciertamente el Señor es el que viene a reinar en un hogar, en una iglesia, es el que viene a gobernar, porque si Él no gobierna es un caos, es un fracaso. Por eso durante tantos años he contemplado tanta vanidad, gente que se ha llamado cristiano, pero verdaderamente no ha sido gobernado por el Señor. Hay que obedecer a la Escritura, a la palabra del Señor, para que venga Cristo reinando en medio de un pueblo que le ame. Alabado sea su nombre para siempre. Yo alabo su nombre para siempre. El Señor en esta mañana nos ha hablado por su palabra. El Señor está buscando a gente que venga al arrepentimiento y que ame su palabra por encima de todas las cosas. Hermano, me regaló el Señor una palabra que tengo que decirles y que no puedo callarla. Me regaló una frase el Señor y me dijo: si los incrédulos sabrían verdaderamente lo que hace el pecado, la transgresión de la ley, lo que ofende al Señor, los pecados de la mundanalidad, si los incrédulos sabrían la ofensa del pecado ante el Señor, este tiempo se podría llamar la gracia común del Señor. Y estoy hablando de este tiempo, hermanos míos, de pandemia. Voy a volver a repetirlo. Si los incrédulos sabrían lo que verdaderamente significa pecar delante del Señor, lo que verdaderamente significa transgredir la ley del Señor, este tiempo se podría llamar la gracia común del Señor, porque lo que les espera es mucho peor que lo que estamos viviendo. Están añadiendo juicio para sí, porque el desobediente en la tierra añade juicio para sí. Si el incrédulo sabría
lo que verdaderamente es el pecado, es transgredir la ley del Señor, este tiempo en el cual estamos viviendo de pandemia se podría llamar la gracia común del Señor. Porque lo que viene es mucho peor, es condenación eterna. Alabado sea su nombre, es condenación eterna. Y la condenación eterna, me dijo el Señor hace tiempo, es la conciencia del hombre. Porque hermanos, aquí no tienen conciencia, aquí pecan y no tienen conciencia, pero cuando desciendan verdaderamente al infierno por sus pecados, ahí tendrán la conciencia de saber que no han tenido excusa para haber negado la fe del Señor. Así que yo hago un llamado al arrepentimiento en este día. Hago un llamado a aquellos que me han oído en esta mañana. Hago un llamado a aquellos que han ponido oídos prestos a la palabra del Señor. Seguiré anunciando la verdad para que las almas vengan al arrepentimiento. Tú que me oyes, tú que me escuchas, arrepiéntete de tus pecados. Acércate al Señor, confiesa tus pecados y vive lo escrito de la palabra. No te dejes engañar, hermanos míos, por tradición ni por cultura, porque, hermanos, ninguna ceremonia, ninguna religión, ninguna cultura, nada de eso nos acerca a Cristo. Cuando el hombre obra en la tierra fuera de la voluntad del Señor, verdaderamente ensucia, porque la mano del hombre ensucia, solo su palabra limpia. Solo su palabra limpia. Escrito está en su palabra: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso, hermanos míos, atendamos a la voz del Señor. Atendamos a la voz del Señor. Y no es tiempo, hermanos míos, de llamar a todos hijos del Señor. No es tiempo, es tiempo de discernir. Porque cuando llamamos a todos pueblos del Señor, si viven en su necedad y en su pecado, la Biblia dice que nos separemos de las tinieblas, que nos separemos de aquellos que viven en la vanidad. La palabra separación significa santificación, apartados, santificados, para que su nombre sea glorificado. Alabado sea su nombre para siempre. En esta mañana, este es el primer mensaje que he predicado. Voy a seguir subiendo mensajes, hermanos, donde la palabra del Señor corre y sea glorificada, y anunciar la verdad del Evangelio, para arrepentimiento de las almas. La misma palabra que salva es la misma palabra que enjuicia. Santificado sea su nombre. Vuelvo a repetirlo: la misma palabra que salva es la misma palabra que enjuicia. Acerquémonos al Señor, porque es tiempo de arrepentimiento. En el nombre de Jesús.